Buenas tardes, soy Galilea del Carmen Cauch Marín, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Estoy cursando en la materia de Derecho del Trabajo 1 y bueno, durante este video me gustaría platicarles un tema que en lo particular me fue muy interesante en, en este tercer parcial, y que es la huelga. A mí me pareció muy interesante, ya que muchas veces yo había visto cómo hacían huelgas, pero no sabía que todo eso lo estipulaba la ley, que llevaba requisitos, etapas y demás, que más adelante les iré contando cada una de ellas. Pero para poder entender un poco más sobre el tema y que podamos comprenderlo, me gustaría empezar pues con la definición de qué es la huelga. Y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que es uno de los fundamentos legítimos que disponen los trabajadores y organizaciones para la defensa de intereses económicos y sociales. Esto nos quiere decir que como trabajadores voy a hacer valer voy a hacer que hagan valer mis derechos y mis intereses económicos y sociales. Y pues nos dice que también sería la suspensión concreta del trabajador, o sea que pide justicia social. Como ustedes saben, la huelga se lleva de manera colectiva porque lo hacen varios trabajadores, y nos dice que sería un régimen transitorio en espera de una transformación de las estructuras políticas, sociales y jurídicas que pongan la riqueza y la economía al servicio de todos los hombres y todos los pueblos para lograr satisfacer sus necesidades, que esto se lleva más que nada con el fin de que todos estos hombres tengan que hacer valer sus derechos. Y hablando un poquito más de esto, ya que estamos comentándolo, me gustaría decirles que todo eso lo encontramos fundamentado en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, en la ley les voy a platicar primero sobre el artículo 123, apartado B, fracción 10 de la Constitución. Como mencionaba anteriormente, el artículo 123 de la Constitución, apartado B, fracción 10, nos dice que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán asimismo hacer uso de sus derechos de huelga previo al cumplimiento de los requisitos que determine la ley respecto de una o varias dependencias. Nos dice también, de los poderes públicos cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que ese artículo los consagra. Eso nos da a entender que cuando sus derechos sean violentados, ellos podrán hacer uso de la huelga para hacerlos valer. Y el título octavo de la Ley Federal del Trabajo nos habla específicamente sobre las huelgas. Hay varios artículos, pero los que a mí personalmente me llamaron la atención fueron el artículo 442, que dice que la huelga puede abarcarse a una empresa o a una o varios establecimientos, y el artículo 445, que no sé qué, la huelga ilícita, será ilícita cuando la mayoría de las personas que estén en ella ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Eso eso lo hemos visto muchas veces cuando se llevan huelgas a cabo en nuestro estado o en las noticias y demás, que hay huelgas que se salen de control y que empiezan a dañar a las personas, salen, no sé, lastimados, golpeados, demás, o incluso empiezan a rayar las casas, carros, edificios o donde estén llevando a cabo su huelga. Y bueno, el objetivo de la huelga es conseguir un equilibrio, como he mencionado, conseguir que se hagan valer sus derechos y determinaciones que satisfagan sus necesidades. Celebrar o revisar un contrato colectivo, revisar
que todo esté conforme a la ley, exigir el cumplimiento de un contrato, apoyar otra huelga sería cuando no se te respetaron tus derechos, no te los hicieron válidos y que tú los llevaste a cabo de manera pacífica y los tienes que volver a hacer, y pues tienen que revisar tus aumentos salariales, y sería entre que esto es el motivo de la huelga. Otro punto que me gustaría platicarles es de los requisitos para suspender el trabajo. Esto quiere decir que muchas veces se pone como un anuncio que dice cerrado por huelga general. Esto se lleva a cabo cuando la huelga es declarada por la mayoría de los trabajadores en la dependencia, que cumpla con el objeto de la huelga, o sea que los trabajadores tengan un objetivo establecido y que luchen o que planeen todo esto por lo que ellos ya habían platicado anteriormente, que cumpla con los requisitos de la ley, que sea un sindicato o coalición. Y también la ley en su título octavo, nos marcan diferentes tipos de huelga, que están las existentes, inexistentes, lícitas, ilícitas, que ya les platiqué cómo son las ilícitas, las justificadas y las de solidaridad. Cada una de ellas, la Ley Federal del Trabajo en su título octavo nos dice cada una de ellas, y yo les platiqué sobre las ilícitas, que sería la más común porque lo hemos visto que esto lo hacen durante varios años. Y el procedimiento de la huelga, que sería la huelga atraviesa, o sea, diversas etapas para que se puedan cumplir. Algunos tratadistas del derecho laboral señalan 3 fases, querían sucesivas, pero otros afirman que son 4 las etapas. Yo vi un video que nos dice que son 3, pero no está mal decir que son 4 dependiendo de qué punto de vista lo veamos nosotros. Y sería la poshuelga, la huelga estallada, la prehuelga y la gestación. Y bueno, la gestación dice que vamos a hacer un pliego petitorio, que es que quieres pedir la notificación al patrón, que tú para que hagas la huelga le debiste avisar de manera oficial a tu patrón, la junta, y pues tienes 48 horas para que te puedan responder, y el apoderado de respuesta de pliego de peticiones. La conciliación, que sería la prehuelga, que se intenta llegar a una conciliación, y antes de hacer la huelga tú hablas con la persona con el que tengas conflicto, o hablan las personas que tengan conflicto, para poder llegar a un acuerdo antes de llevarse a cabo la huelga como tal. Bueno, como les dije, la etapa de conciliación, que sería la prehuelga, se intenta llegar a una conciliación. Esto es de hablar, o sea, que tú hablas con tu jefe o con el patrón o con la persona encargada, no sé. Ustedes como sindicato hablan y tratan de llegar a un acuerdo, que se intenta pues para que no se llegue a una huelga, o sea, que no suspendan sus labores y demás. Si no hay una conciliación, entonces inicia el proceso de huelga estallada, que sería la suspensión de labores. Suspensión total de labores. Los trabajadores pueden manifestarse, se da por pues que no se llevó nada a cabo en tratando de conciliar las partes, y que, o sea, esto no se hizo con otro fin de que tú pudieras hablar sobre no me gusta tal cosa, quiero que me hagas valer mis derechos y demás. Y bueno, o sea, las fases del procedimiento especial, que serían doctrinales y pues jurisprudenciales. Y para cerrar este tema, la materia del derecho laboral tiene una importancia en las empresas, porque nosotros, ya sea trabajadores, patrones, jefes y demás, conozcamos las obligaciones y derechos que nosotros tenemos con cada uno de ellos,
que si a mí me están violentando como trabajador mis derechos, qué debo de hacer, qué me estipula la ley, y como patrón, si mi trabajador no me está cumpliendo o si yo no estoy haciendo las cosas, qué debo de hacer. Por eso el derecho laboral tiene una importancia muy grande en nuestra vida laboral y ahorita como estudiantes, para saber qué hacer en ese tipo de casos cuando nosotros podamos ejercer nuestra carrera o si nos dedicamos de lleno a esto. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme y ya.